Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Divulga. Y bueno, hoy con nosotros tenemos por primera vez a un invitado que viene por segunda vez. Entonces, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, David? Gracias por la segunda invitación. Y bueno, si quiere, bueno, solo para presentarlo nuevamente así brevemente, pues tenemos con nosotros a Rodrigo Zacahuí. Y bueno, él tiene un máster y doctorado en astronomía por la UNAM. Y después tiene 2 postdoctorados, uno en la UNAM y uno en el Instituto de Ciencias Espaciales de Brasil. Y pues ahorita se dedica como profesor investigador aquí en la USAC, y básicamente él investiga rayos gamma. Entonces, bueno, yo, como le comenté, yo volví a escuchar el primer podcast que grabamos, y ahí hablamos de un montón de cosas, pero de algo que no tocamos es cómo es esa historia de sus becas, porque quiera que no han sido varias becas. Entonces, ¿cuál es como la historia atrás de cuando se va de maestría? Sí, yo tuve suerte en el sentido de que pude ir a un congreso en México y ahí conocí investigadores que me guiaron cómo era la aplicación para la UNAM. Y con la beca, en ese entonces la Embajada de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de la Embajada en Guatemala, ofrecía becas. Y la ventaja es que a la USAC le pedían 70, mientras que a las privadas 80. Entonces yo tenía promedio como 76, y bueno, apliqué y afortunadamente me salió. Y ya luego en México, ellos tienen un programa de becas muy bueno por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Mexicano, en el que prácticamente si uno pertenece a un posgrado de los que ellos tienen categorizado como de excelencia, y afortunadamente el Instituto de Astronomía es un posgrado en excelencia. Entonces ahí básicamente si uno es admitido en el posgrado, uno entra con beca, ya del gobierno mexicano. O sea que tenían 2 becas, por No, la primera fue para maestría y la otra fue para el doctorado. Y luego para el postdoctorado, allí salen las convocatorias y uno le toca concursar. Yo obtuve una del gobierno brasileño, de la CAPES, que es como, tiene que ver con educación en Brasil. Entonces esas fueron, y en UNAM también tuve una de un proyecto, que a veces los investigadores tienen proyectos y en sus proyectos dejan dinero para becas, para estudiantes y postdocs, y así me contrataron en México un tiempo. Y sí, esas han sido las becas. Y pongámosle, todas siempre le han cubrido como todo. Le dan a uno dinero, digamos, en México antes, ahora ya no, era en función de salarios mínimos. Entonces te daban un número de salarios mínimos para maestría y otro para doctorado. Y en el postdoc, pues era ya algo fijo. Digamos, se vive bien para un estudiante que no tiene mucho tiempo. Que no tiene tiempo, que no tiene familia. Obviamente no da para vivir en una casa de 2 pisos y todo, pero al menos yo no nunca pasé hambres, afortunadamente. En el sentido, me alcanzaba para comprar mis pasajes, para irme de vacaciones. Pude vivir cómodo. Claro, usualmente uno tiene que compartir porque eso disminuye costos. Entonces yo en México compartía con gente, en Brasil también. Y bueno, pero sí se vive bien. La postdoctoral ya es mejor, digamos. Ya es postdoctorado. Unos gustitos más finos. Póngale, cuando yo me pongo a pensar, o sea, ahorita que yo estoy como cerrando, es como, bueno, ¿qué quiero? Uno piensa como, bueno, yo me quiero ir como a lo mejor de lo mejor. O sea, al país top, que no sé qué. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué se fue a México? O sea, México está mejor que nosotros, sí, obviamente. Sí. Pero ¿por qué no irse como a Europa o a Estados Unidos, por ejemplo? Lo consideré. Estados Unidos, también el limitante ahí fue financiero. Porque, digamos, el TOEFL, el GRE y las aplicaciones tenía que tener al menos unos $500. ¿De su bolsa? De mi bolsa, porque esos exámenes los paga uno. El TOEFL eran como 200, el GRE 160, el GRE específico de física otro 160, y las universidades para la aplicación hay que pagar en la mayoría. Hice uno, de hecho, no me acuerdo cuál de los y de hecho me llegaron invitaciones de universidades para que aplicara con ellos, pero en eso me salió la de México y dije, pues bueno, lo seguro es lo comido. Y bueno, vámonos a México. Y aparte, el haber visitado el Instituto de Astronomía ayudó mucho, porque no es lo mismo, dice uno, bueno, voy a aplicar a este lugar, y lo ves solo en internet en fotos, que haber estado ahí, hablado con investigadores de allí, haber visto cómo es el edificio. Eso, la verdad, el Instituto de Astronomía me impresionó, digamos. Uno venía aquí de USAC, donde
bueno, los edificios no siempre están muy limpios. ¿Y allá cómo? Allá parecía hotel, ese instituto de ¿de astronomía, verdad? tiene recepción y los baños pues todos limpios. Hasta bromeamos porque ya cuando entré ahí, la persona que limpiaba, decíamos que hasta las piedras limpiaba porque se le veía ahí limpiando todo el día. Tienen un mini museo, digamos, entrando hay creo que es el segundo meteorito más grande que hay en Latinoamérica. Vale. Y la planta docente era mucho más grande que en otros países. Y de hecho mi plan inicial era, bueno, hago en México la maestría, también mi promedio no era tan bueno como para aplicar a estas top. Bueno, sí, me que voy al piden como... doctorado. No, si ahí aplica un chinos, hindúes que tienen promedio perfecto, sí, perfecto. Y entonces dije, bueno, hago la maestría en México y luego busco un lugar fuera. Pero ya estando en México me gustó mucho. Sentí que aprendí mucho. Tuve la oportunidad de hacer estancias, digamos. Entonces también pude conocer otros medios y me decidí quedando en México. Decidí que mejor en México. Me gustaba el proyecto, me gustaba la gente con la que trabajaba y todavía trabajo con ellos. Estaba cerca de casa, que también era un factor. Cualquier cosa, pues tomaba un avión y estaba acá. Ajá. Y también hice muy buenos amigos y sí, al final me ganó Ciudad de México. Me paré quedando. Y por ejemplo, ¿en qué momento es que ya decide? Porque bueno, ya primero decidió física, después astrofísica, ¿y en qué momento decide rayos gamma? Porque hay como... Sí, Ajá. eso lo decide uno en la maestría. Pero, ¿y qué lo llevó a decir rayos gamma? Bueno, lo que hace uno es, bueno, va con los investigadores y, bueno, estoy interesado en tu tema, tenés algún proyecto, el investigador se sienta, bueno, tengo este proyecto, tengo este otro, te ofrezco esto otro, y ahí decide uno. Pero, o sea, ¿sí fue como usted o fue como, bueno, donde haya fondos? No, ahí sí, como ya había hecho la maestría, tenía la ventaja de que ya tenía el acceso al doctorado con beca seguro. Entonces tenía la posibilidad, digamos, de explorar si yo quería cambiar. Entonces, obviamente, quien fue mi asesora me ofreció un proyecto. Fui con otra gente, me contó lo que hacía y me gustó más el que me ofreció quien fue mi asesor. Era muy buen proyecto. Al final tuve que cambiar por una situación personal, pero igual seguí en la línea, digamos. Entonces sí, me ganó. Y después, ¿cómo es que, bueno, termina su doctorado y dice, bueno, quiero seguir un postdoc, por ejemplo, pero ahí sí ya se fue como un poco lejos de México? Sí, ¿Por qué Brasil, por ejemplo? Es que la sugerencia es esa, de hecho, que el postdoc lo hagas con un equipo de investigación totalmente ajeno al que hiciste el doctorado, para que no se vuelva uno como que solo conocer una forma de trabajo. También el postdoc es cuando uno da ese cambio, que no es nada sencillo, de que tenés un asesor que te dice qué hacer, allá proponer tus temas, hacerlos, tus tiempos. A veces cuando la vida es bonita, cuando el asesor te dice haga esto, haga lo otro, va ahí. Ajá. Ya Hay cuando como, uno llega ahí, bueno, ahora me toca a mí. O sea, porque en postdoc el asesor solo te dice, bueno, me interesa este problema, investígalo. Y ya. En cambio, en el doctorado, pues la asesora te dice, bueno, mira, me interesa esto, bueno, aplica esta técnica, léete estos papers, hace esto, y hace este programa, y ahí va uno, ¿no? Todavía como de la manita. Sí, como de la manita, digo. O sea, cada vez menos. Y ya en el postdoc es cuando uno da ese salto, aunque también es muy bonito porque siendo estudiante tenés que pasar exámenes de comité, un montón de cosas. En cambio, en el postdoc es full investigación. Ahí sí, solo investigación. Y ya cuando uno es profesor es la parte aburrida porque ya te toca a vos pensar los proyectos para conseguir dinero, un montón de burocracias que uno en el postdoc no hace, pertenecer a comités, que no es que esté mal, pero es tiempo que no puede dedicar uno a investigación. Es como ya todo más administrativo. Justo, sí, ya toca la administración. Por eso en el postdoc es como que en la época que uno más produce en cuanto a artículos pero sirve porque, como te decía, uno conoce otra forma de trabajo. O sea, yo lo vi en Brasil. ¿Pero por qué Brasil? Bueno, estuve entre Brasil y República Checa y España. Ajá. En España quedé segundo. En España apliqué a Canarias y quedé segundo. Yo todavía le escribí a la que quedó primero, mira, vas a aceptar. Ahí ya tenía la respuesta de Brasil. O sea, solo uno aceptaban. Sí, era una posición y aplicamos 15. Y ahí va viendo uno las rondas porque
Este Instituto de Canarias tiene eso, publica cuántos aplicaron, aquí están. ¿Cuántos pasaron el primer filtro? Sí, aquí. transparencia total. Transparencia total. Y en República Checa era más por la misión que tenía, era una integral, que me llamaba. Y luego en Brasil quería ir a la universidad, apliqué a 2 a la Universidad de Sao Paulo, porque es como que la UNAM, pero en el sur, digamos, la más grande, y a este Instituto de Pesquisas Espaciales, porque estaban trabajando en un satélite brasileño de astronomía, que sería el primer satélite latinoamericano de ciencia, digamos. Ajá, sí, que ahorita vamos a hablar de un poco de él. Y entonces me salió en INPE, y de nuevo pues la pensé, le escribí a la de Canarias, me dijo que se iba a aceptar, entonces bueno, pues vamos a Brasil. Y como al mes me escribieron de la Universidad de Sao Paulo, que también me habían aceptado, pero bueno, ya había dado el sí en INPE, y bueno, me fui a INPE, y afortunadamente igual tuve la suerte de coincidir con grandes gentes, y es gente con la que todavía trabajo. Sí, con Ana, Manuel, y también somos grandes amigos, pero también somos grandes colaboradores. Y estando ahí es que decide ya como aplicar acá, y es que se gana la plaza, estando allá, ¿verdad? Me escribieron que iba a abrirse la escuela, que si me interesaba. O sea, y es cuando se inaugura la escuela de física. Sí, la escuela inició en el 2015. ¿Habían plazas a morir, entonces? No habían plazas, porque yo vine de interino. Habían interinatos a morir, entonces. Interinatos, pues ni tanto, porque como es escuela pequeña. Bueno, pero es como la primera vez que habían como un montón de plazas. Habían 5 o 6, tampoco eran tantas. Pero sí, de eso a nada. Ajá. Y bueno, pues yo tenía todavía contrato en Brasil por 3 años más. Pero le dije a mi jefe pero también conociendo cómo es nuestra realidad, todavía le dije a mi jefe, me salió esta opción, pero mi país no siempre son seguras las cosas, le dije. Entonces voy a irme de vacaciones, y si sí, pues me quedo, y si no, pues regreso, ¿verdad? Y mi jefe es súper comprensivo, así, no, tómate el tiempo, suerte, ojalá te salga la oportunidad, porque ahora está muy difícil conseguir plazas. De hecho, recuerdo yo cuando te llevaba aquí 5 meses, me fui a México, fui a dar un coloquio ahí a México, me invitaron. Entonces y se acercan mis antiguos profesores, que uno dice, bueno, estos ni se han de acordar de uno. Ajá. Y si llegan y digo, ¿cómo estás? Estabas en Brasil, ¿verdad? Se acuerdan de uno. Ajá. Y un profesor, Jorge Cantó, había ganado el emérito. Sí. Y me felicita más a mí porque conseguí profesor en lugar de profesor que el de emérito. Entonces así fue. Y la plaza se abrió, creo que en el 2000, al año siguiente, y ahí pues ya apliqué, y afortunadamente aquí estamos. y póngame, pero Rayos Gamma, entonces ha estado estudiando usted desde la maestría. Ajá, antes de empezar el doctorado. Sí, digamos, porque la asesora de maestría fue Magra, la que pues fue la asesora del doctorado. Y sí, desde ahí empecé con esto de los rayos gamma, y yo creí que eventualmente iba a cambiar, porque como todo en ciencia es dinámico, digamos, los temas van cambiando. Este era el boom cuando yo estudiaba, ahora ya no es tan boom, y ahí estamos haciendo la transición a otras cosas, pero aún así sigo trabajando rayos gamma todavía. Y si quiere, bueno, para empezar como a hablar como un poco de rayos gamma, o sea, ¿cómo describiría usted no sé si decirlo como poderoso, pero lo intenso o lo fuerte que es un rayo gamma? Sí, eso justo le digo a mis estudiantes, dense cuenta lo que están analizando. Ajá, o sea, ¿cómo lo describe para compararlo? Entonces, solo una pequeña comparación que hice una vez, me acuerdo en una charla. En cuanto a energía, si hacemos la comparación en cuanto, digamos, cantidad de agua, la energía de la luz, del fotón que vemos con nuestros ojos, sería el equivalente a esta taza, digamos, a 2 tazas, digamos. La energía de los rayos gamma sería equivalente a una piscina semiolímpica, digamos. Así, en cuanto comparamos la cantidad de agua, si dijéramos la cantidad de energía de la luz de fotones en óptico, sería el equivalente a una botellita de agua. La cantidad de energía de un rayo gamma sería equivalente a una piscina semiolímpica. Que es como un montón más. Un montón. Y póngale, yo encontré esto en internet, pero es que sonaba como muy ridículo, la verdad. Porque decía, un segundo de rayo gamma tiene la misma energía que toda la vida del Sol, que son 10.000 años. Esos son los llamados destellos de rayos gamma. Ajá, bueno, básicamente los que usted analiza. Sí, los que yo estudio. Entonces, estos en cuestión de segundos liberan,
digamos, en física, curiosamente en astronomía se usa un sistema que se llama CGS y no el internacional. No sé por qué, o sea, se usan ambos, pues, pero las cantidades que yo recuerdo están en CGS. Uno de estos libera 10 a la 53, 52 sergios, que es lo que va a liberar el Sol en billones de años, y esto lo libera en segundos. O sea, es como... Sí, o sea, es así... Sí, no, es impresionante. Sí. Y bueno, pero, o sea, no, o sea, ya hablando como de lo que usted analiza como en el espacio, pues hay como dos, yo leí que habían dos tipos de rayos gamma, básicamente. Entonces, igual en los artículos son, como dicen el título, qué tipo es, pero básicamente cuáles son los tipos y cómo es que se da cada uno. O sea, son lo mismo, lo que los diferencia son sus energías. Ajá. Digamos, están los rayos gamma de ultra alta energía, que son los de más de... Usamos una unidad que se llama electronvolts, que son de 10 a la 12 para arriba, ¿no? Están los de alta energía, que van de 10 a la 9 a 10 a la 12. Y los de mediana energía, que ya entran como con rayos X, digamos. Entonces, la diferencia de los tres son las energías y cómo se producen, como bien decís. Y justo eso es lo que estudiamos un poco nosotros. Porque a veces no se sabe qué produce estos de muy alta energía. Los de baja energía, creemos, digamos, la literatura en general, lo que apoya la teoría es que se producen por algo llamado síncrotrón, que es básicamente tenemos partículas cargadas en campos magnéticos, producen fotones, que de hecho esta técnica también se usa en física médica, por ejemplo, ciclotrón a energías más pequeñas. Luego los de mediana se pueden producir por síncrotrón de protones o por inverse Compton, y los de muy alta energía es lo que todavía no está tan claro. Pero, o sea, ¿cómo es que nosotros, o sea, aquí en la Tierra nosotros, cómo es que generamos rayos gamma, por decirlo así? Aquí en la Tierra solo se producen en reacciones nucleares. Solo, es la única forma de... Sí, para llegar a esas energías, ¿sí? ¿Y de ahí? Y de ahí en decaimientos nucleares más bajos, y de ahí no. Por eso es que, digamos, uno no... Pues siempre se burla, ¿no? Pero los astrónomos tenemos mucha incertidumbre, mucha incerteza, digamos. Decimos son 150.000 millones de kilómetros, más o menos 1 millón. Pero más o menos 1 millón es un montón, dicen, sí, pero bueno. Y es porque no podemos tener experimentos controlados, digamos. Aquí nosotros tenemos que esperar a que explote una de estas superestrellotas, y entonces vemos estos destellos de rayos gamma. No podemos aquí en Tierra, digamos, vamos a hacer un destello de rayos gamma. O sea, no se puede. No se puede, porque son energías... muy, muy grandes, digamos. Estamos hablando de que son las muertes de estrellas que son 100 veces del tamaño de la del Sol, o más, y que mueren en segundos. Entonces, sí, afortunadamente nuestro Sol no va a morir así. Porque si no, un día de estos, ya. Pero, y pongámosle, bueno, entonces, así, o sea, como bajándolo, porque también otro problema que vi que la vez pasada hablamos de un montón de cosas, pero porque yo había leído, como sí, podía claro. entenderlo, pero si no lo hubiera leído seguramente no lo hubiera entendido. Sí. Entonces, básicamente es como una explosión de una estrella. Justo, es una estrella muy grande. Digamos, las estrellas como mueren depende de su tamaño. Ajá. Las pequeñas mueren lentamente. De hecho, las pequeñas no hemos visto cómo mueren porque el universo no es tan viejo. Luego las estrellas medianas, digamos, el Sol podría entrar una mediana un poquito grande, se van a hinchar, se va una gigante roja, y después va a quedar algo frío en el centro, una enana blanca. Estas muy grandes mueren por explosiones, ya sea de supernova, y si son más grandes y rotan, mueren como destellos de rayos gamma. Entonces una supernova es algo muy bonito a la vista, y es una estrella que muere, entonces empieza a hincharse muy rápido, y entonces emite luz, y por eso en la noche, si nosotros vemos una supernova, vamos a ver una estrella muy brillante en el cielo, que de hecho muchas culturas lo han reportado, y dura semanas, digamos. La muerte, por La muerte, digamos. Pero, vamos a ver, entonces yo voy a decir ahorita como una afirmación que después va a ir a una pregunta, pero si en lo que la digo me equivoco, me corrige. Entonces, básicamente, hace la explosión y la luz es la que viaja, sí. Bueno, los rayos gamma, y es lo que detectamos. Pero, pero, sin embargo, o sea, si uno busca como qué pasa si un rayo gamma le cae a la Tierra, pues dice que se destruye la capa de ozono. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces, eso es como una primera parte. La segunda parte es como, por ejemplo, cuando la luz empieza, o sea, hace la explosión y la luz empieza a viajar hacia la Tierra, por ejemplo. Sin embargo, no es que viaje siempre como al mismo ancho, por decirlo así, por lo que entiendo. Entonces, mientras más larga es la distancia, como más se va expandiendo esa... Se abre, sí. Ajá, se va abriendo como esa cantidad de energía. Entonces, aún así, si estuviera como lo suficientemente cerca, aún así como destruiría la capa de ozono. Sí, suficientemente cerca quemaría la atmósfera. Entonces, ¿cómo es que nosotros detectamos esas explosiones si ninguna viene como directamente a la Tierra?
ataques suceden muy lejos. Digamos, todas estas suceden fuera de nuestra galaxia. Ajá. Al menos los largos, los cortos en nuestra galaxia pues son menos brillantes. Luego también el espacio no está vacío. Entonces estos rayos gamma sufren de algo que se llama absorción por encontrar otro tipo de fotones. Puede ser el infrarrojo, que es luz de galaxias muy lejanas, o por el fondo cósmico de microondas que hay por todos lados. Entonces viene el fotón de rayos gamma y viene otro fotoncito menos energético viajando muy feliz, chocan y producen un par electrón-positrón. Entonces rayos gamma ya no existe, se absorbió, se llama. Entonces estos rayos gamma no pueden viajar mucha distancia debido a eso. Ajá. Entonces por eso es que a nosotros en la Tierra nos llega una fracción de lo que salió. O sea, sí llega, pero llegan como muy pocos fotones. Exacto, muy pocos. Ah, ok. Entonces, nuestra atmósfera nos protege. Pero ¿y cómo es que la atmósfera, nos protege porque son pocos entonces? Son pocos, ajá, exacto. Y entonces lo que tenemos que hacer es lanzar satélites para detectarlos fuera de la atmósfera, antes de que la atmósfera los absorba y produzca una cascada de partículas que nos llegan eventualmente a la Tierra. Pero sí, la atmósfera es nuestro escudo, digamos. Pero, antes de empezarlo, fue que mencionó, por ejemplo, lo del campo electromagnético. Entonces, ¿qué es lo que nos protege en sí? O sea, ¿la atmósfera? Depende, la atmósfera nos protege de los rayos gamma. El campo magnético nos protege de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas con carga. Ajá. O sea, como un electrón, un núcleo de algo que tienen carga. Entonces, cuando algo con carga se encuentra con un campo magnético, le cambia la dirección. Por eso es que se producen las auroras, de hecho. Ajá. Porque el campo magnético es más fuerte en los polos, entonces ahí entran más partículas. Digamos, el campo magnético como que las atrapa, y estas partículas son las que emiten esas luces geniales de las auroras. Entonces el campo magnético nos protege de estos tipos de partículas. Pero en la Tierra hay una que se llama, se llama aberración Atlántico Sur, creo que se llama. Y es que el campo magnético tiene una deformidad, o es más débil en el hemisferio sur, por Sudamérica, Brasil, recuerdo que estaba entre esos. Y ahí no sabemos qué está pasando. Entonces el problema es que ahí no estamos tan protegidos de estos rayos cósmicos. Y sí, digamos, esa es la diferencia. La atmósfera nos protege de los rayos gamma y el campo magnético de los rayos cósmicos. Y pongámosle, regresando como un poco al tema de los satélites. O sea, por ejemplo, vi que que muchas de las publicaciones en rayos gamma son de datos del satélite que se llama Fermi, que es de la NASA. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? O sea, ¿cómo todo el mundo tiene acceso a eso libremente o uno tiene como que pagar? Como funciona NASA es que el primer año de la misión es privado. Digamos, solo los que contribuyeron en hacerla. Ajá. Entonces, el primer año los datos son solo para la colaboración, ¿sí? Pero a partir del segundo año ya son datos para todos, públicos. Pero ¿y cómo uno pues, se puede meter? Yo me podría meter ahorita. Sí, podrías meterte a la página de Fermi, descargar los datos y analizarlos. Pero literalmente van a ser números, no fotos. Sí, no. Son archivos, de hecho, archivos de computadora, de un formato que se llama FITS. Ajá. Que traen un encabezado, que es lo que te dice que viene en el archivo. Te trae los datos del satélite, porque es importante en qué posición de la Tierra estaba, bueno, no de la Tierra, sino alrededor de la Tierra estaba, y luego te trae un montón, digamos, viene separado por canales, como que en esta energía cayeron tantos fotones, en este tiempo, entonces es como una matriz. Y cualquiera puede. Y cualquiera, lo único es que hay que saber usar el software, porque es un software específico el que te analiza esos datos. ¿Y ese también es gratis? Es gratis también, sí. Las Fermi Science Tools son gratis. El RMFIT, que también lo desarrolló NASA, es gratis. Y así es como funciona, al menos con NASA. Otros experimentos, como HAWK, por ejemplo, que se usa rayos gamma de más alta energía, que lo que detecta son estas partículas que se producen al chocar con la atmósfera. Esa es una colaboración cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos son únicamente disponibles para la gente de la colaboración. Y esto lo hacen porque, digamos... y nosotros no estamos en esa colaboración. Nosotros no estamos. O sea, yo colaboro con gente de HAWK, pero digamos, yo no soy de la colaboración. Usted no tiene los datos, por decirlo así. Yo no tengo los datos. Yo puedo aparecer en algunos artículos con ellos. Ah, ok. Pero, y de hecho, con suerte aparezco en 1 o 2 este año, pero no tengo acceso a los datos. Y esto sucede... Pero se los pasan, ¿no?
o no, ni tanto. Es diferente, porque digamos ahí lo duro es pasar la colaboración interna. Digamos, yo saco un artículo, yo soy de Hawk, saco un artículo, primero se le manda a la gente de Hawk a que lo lea a ver si está bien. Y como son los expertos, pues es así como que bien duro. Pero también lo hacen porque esta gente le dedicó 10 años de su vida profesional a armar el experimento. Sí, es cierto. Digamos, en los que ellos dejaron de producir artículos porque hay que diseñar todo. O sea, no es que uno vaya a una tienda y mire, me da un detector de partículas. Pero eso es interesante porque todavía no existe eso, porque es como muy poco. O sea, hasta que ya sea como más comercial, ya va a haber como una... Sí, o sea, hay cosas que ahora sí ya son comerciales. Ajá, como por ejemplo un HPLC, uno llega y mire, quiero 3 y te lo traen. Sí. O sea, sí hay cosas comerciales, pero hay otras que no. Y también hay que hacer muchas simulaciones porque tienen que, por ejemplo, decidir cuál es el diseño más óptimo. Ajá. Tienen que hacer prototipos para ver si funciona y si estamos viendo lo que esperamos. Es un trabajo que sí les tiene que dedicar bastante tiempo de su vida. Entonces eso es como que, bueno, ya le dediqué 8 años de mi vida a armar el experimento para que venga la gente de fuera y use los datos como yo, ¿no? Entonces, sí, es cierto. Creo que esa es la política y varía de experimento en experimento. Creo que CERN también es privado, también es restringido y bueno, al menos NASA sí tiene esa política de 1 año son privados y a partir del segundo año ya son públicos. Y pongámosle, si quiere, ya empecemos como a hablar un poco de, ya que tuvimos esta breve introducción de rayos gamma, hablemos como, y yo puse aquí como un resumen de 3 artículos, pero si quiere hablemos como de Mirex, porque básicamente es ese donde hizo su postdoc. Sí. Y es el satélite, o sea, es el único satélite latinoamericano para rayos gamma. Sí, ahorita van a lanzar el prototipo, o ya lo lanzaron. No sé, pero bueno, ya iba para la India y creo que desde ahí lo iban a lanzar. ¿Y en la India lo lanzan? Sí, porque Brasil tiene un convenio, creo, de lanzamiento con India. No sabía que India estaba tan... No, India está muy bien. O sea, es mejor irse a estudiar astronomía a la India. Puede ser, pero esto es más ingeniería aeroespacial. No que tanto. Es lanzar satélites, digamos, porque es otro campo. Porque es lanzarlos, es la telemetría de leer los datos, ¿no? Digamos, hay que hacer eso también. Y sí, muchas cosas. Entonces me acuerdo, lo último que leí es que ya iban a lanzar el prototipo. También el año pasado hicieron un prototipo que lanzaron en un globo para probar algunos detectores, pero sí, ahí están. Pero pongámosle, este artículo es del 2016, entonces es la sensibilidad de Mirax para rayos gamma. Pero entonces, ¿por qué lleva como tanto tiempo hacer como... O sea, sé que hacer un satélite no es fácil, pero si hay mucha gente y si hay dinero, aún así, ¿por qué lleva como tanto tiempo? Sí, digamos, tienen que pasar muchos estándares. Digamos, para ir al espacio no es lo mismo que... No es como que uno pone su detector aquí en el cerro y bueno, estás en alto y todo. Se arruina, pues bueno, va uno al cerro y lo arregla. Es como, tiene que ser a prueba de falla. Entonces los satélites tienen que pasar muchísimas pruebas. Aparte las condiciones son diferentes. Por ejemplo, la prueba de vacío. De hecho en INPE tenían algo como de este tamaño, que era una cámara de vacío, entonces tienen que meter ahí los equipos a ver si funcionan al vacío bien. Las temperaturas tienen que ser... Hay muchas cosas por hacer. Y Brasil también tuvo el problema de que tuvo cortes en financiamiento con este gobierno de Bolsonaro. Pues sí, no era muy... no era muy prociencia, nos dimos cuenta ahorita con COVID. Entonces tuvieron muchos cortes, les costó mucho conseguir dinero. Y sí, pero bueno, ahí están, ahí van con Mirax, sí, he visto que siguen. ¿Y cómo, o sea, cómo fue que usted entró a ese proyecto? ¿O cómo fue su participación en él? Pues con simulaciones, justo. ¿Solo para rayos gamma específicamente? Sí, porque, digamos, con Manuel y Ana, nuestra formación era astrofísica. Entonces a nosotros nos tocaba ver justo como simular los objetos que puede ver el satélite, digamos. Pero ¿y cómo simulan un rayo gamma? Entonces lo que hace uno es hacer un programa de computadora. Y entonces simulas en base a los anteriores, decís, bueno, un destello de rayos gamma se produce tantos por año en tal región del cielo, con estas características. Entonces lanzas así, bueno, veamos, lanzo mi simulación y ahí vienen todos los rayos gamma. Y luego la simulación del satélite, bueno, recibe estos, lo puede ver o no, ¿verdad? Es como básicamente validar el software. Validar el software, exacto.
y también validar de que se va a poder ver los objetos. Es como cuando uno cambia lentes, ¿no? Entonces viene uno y se pone los lentes y tenés ahí las filas, ¿no? Entonces decís, ¿esta letrita la puede ver? No. Entonces mi satélite no va a poder ver estas explosiones tan lejos, digamos. Si ve esta letra, sí. Bueno, entonces mi satélite sí va a poder ver esta explosión más cerca, digamos. ¿Y cómo validan, por ejemplo, ese es el software, pero cómo validan como la parte, el detector literalmente? Tienen que hacer muchas pruebas también. Entonces lo que se hace depende del tipo de detector. Digamos, por ejemplo, estos detectores de centelladores se llaman. Le lanzas haz de luz en diferentes ángulos y miras la respuesta. Entonces se hace una curva. Pero ¿y para rayos gamma? Si no podemos como generar. Es que esto funciona con una técnica que se llama máscara codificada. Entonces lo que sucede con esta es que lo que se produce es un patrón. Es como una sombra, digamos. Ajá. Entonces es como que si uno tiene un arreglo de sombras, digamos un arreglo de figuras, perdón, la pones al sol y en función de la figura que se reproduce digamos, de la luz que pasa, ajá, sabes de qué dirección vino. Como un reloj. Como un reloj, más o menos. Ajá. Entonces así funciona esta técnica codificada. Entonces ahí es más con simulaciones, porque lo único que necesitas es el patrón. No necesitas como que generar los rayos X para ver cómo va a pasar. Porque es una máscara que va a dejar pasar todo. ¿No? Y entonces lo que hay que reproducir es el patrón. Y eso es lo que esta técnica de máscara codificada. Pero hay más. Sí, la de Fermi es diferente. La de Fermi es diferente porque es otras energías. Vamos, mira que es para energías bajas. Fermi ya es para más altas. Fermi no sé cómo habrán hecho la prueba, pero Fermi tiene dos tipos de detectores. Uno que es espectroscópico, que básicamente el rayo gamma entra, interacciona con el material y produce luz. O bueno, una corriente eléctrica, que es la que interpretamos. Y la otra es el pair conversion, se llama conversión de pares, que viene el rayo gamma, choca con un material, este material produce un electrón-positrón, que son partículas con carga, y se puede ver por donde pasaron. Y al final hay un calolímetro, se llama, que es donde depositan la energía que lleva. Entonces esa es otra técnica. Entonces esa sí no sé cómo las probaron, pero suenan geniales. Y compadre, hay una cosa interesante, y la verdad es que no entendí como mucho. Si quiere lo voy a leer. Dice, bueno, por ejemplo, en el caso de explosiones de rayos gamma de corta duración, existe la posibilidad muy interesante de realizar mediciones simultáneas con LIGO, que me imagino que LIGO, sí. Para buscar ondas gravitacionales. Pero ¿cómo es eso? O sea, de hecho, eso ya pasó. ¿Cómo explica eso? Bueno, es que eso es genial. Entonces, los cortos, en particular, se producen cuando dos llamados objetos compactos, que es un agujero negro, una estrella de neutrones o una enana blanca, se encuentran, digamos, van ahí, las estrellitas se encuentran, entonces por gravedad tienden a juntarse. Se llama esto le llaman colapsar, creo que se llama, merger, no sé cómo será en español. Pero la cosa es que se encuentran dos objetos, así como digamos el sistema Tierra-Luna, que la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. Si la Luna fuese más grande, empezaría a caer en espiral hacia la Tierra. Acercándose cada vez más. Entonces esto pasa. Se empiezan a acercar. Entonces cuando se acercan deforman el espacio-tiempo. Ajá. Y se producen ondas gravitacionales. Entonces lo que esperamos, y que ya se vio, que fue genial, fue que primero nos llega la onda gravitacional, unos segundos después nos llega el destello de rayo gamma, después nos llega un evento tipo supernova, que en este caso fue una kilonova, y ya vimos la receta completa, digamos. Wow. Ya vimos las tres cosas. Pero tiempo. O sea, primero llega... ¿Pero por qué primero llega la onda gravitacional antes que el rayo gamma? Porque, digamos, como se está deformando el espacio-tiempo, empezás a ver las fluctuaciones. El destello de rayo gamma se produce ya cuando una estrella deshace la otra. Ok, porque un evento sucede antes que el otro. Sí, un evento sucede antes que el otro. Entonces, el destello de rayos gamma, digamos, uno de los dos se deshace. Y el material que es comido por el otro, parte entra y parte sale. Ajá, el que vemos es el que sale. Ok. Y luego, como bien me decía, se va abriendo el jet, y es porque el material se está frenando. Entonces se produce un evento tipo supernova. Ajá. Y es porque interacciona con el medio circunestelar. Y entonces lo esperamos después. Y cabal, ya tenía la receta teórica, ya estaba. Si se va a ver la onda gravitacional, un par de segundos después el destello de rayos gamma, unos días después la supernova kilonova. O sea, teóricamente está perfecto. Estaba perfecto. Entonces, sí, cabal, pasó hace 2 años. O sea, sí pasó como estaba teóricamente. Sí, pasó.
Lo único interesante, que es algo que también estamos estudiando con unos colegas, Ajá. es porque se ha visto solo una vez. O sea, esto se ha visto solo una vez. Entonces, ¿por qué solo una? ¿Qué particularidad tenía este destello de rayos gamma? ¿Es especial o no? ¿Pero y cuántos esperan que sucedan? Bueno, digamos, aquí en Tierra un destello de rayos gamma se detecta en promedio 1 al día. Uno al día. Uno, o sea una vez al día hay una explosión de... Sí. Hubo hace un montón, una explosión de algo. Sí, que detectamos. No quiere decir que son más, digamos. Pero es un montón, ¿no? Es un montón, sí. Bueno, relativamente hablando, para escalas astronómicas. Bueno, sí, por la probabilidad de todo lo grande que puede ser. Solo en nuestra galaxia hay 1 billón de estrellas, digamos. Si consideramos el grupo local de galaxias, tenemos fácil unos 50 billones de estrellas. Bueno, tal vez que sí, pase uno al día, dice uno. Sí. Bueno, pero que detectemos uno al día, porque esa es otra. Hay muchos que no detectamos. Porque son muy, muy lejos. Y porque también no podemos ver todo el cielo a la vez. El satélite está viendo una parte del cielo y ahí va barriendo. Entonces, si pasa cuando no está viendo el satélite, pues no lo vimos. ya fue. Va, y Pocamole, ¿qué implicaciones tuvo que ya se comprobara esto? O sea, solo fue... Bueno, eso fue súper emocionante porque... ¿Cuándo fue? Fue hace 2 años o 3. Ajá. Es el GRB 18, entonces fue en el 2018. Sí, 18 o 10, no sé qué. Entonces es súper emocionante porque, digamos, en primer lugar, fue el primer evento que se detectó entre ondas gravitacionales y otra cosa, que es algo que se llama ya astronomía multimensajera. Porque ya no solo estamos viendo fotones, digamos, rayos X, luz, rayos gamma, radio, todo eso son fotones, ondas electromagnéticas. En cambio, ahora estamos viendo fotones y ondas gravitacionales. Entonces ya es como que otra ventana, es como, digamos, como que si uno estuviera en la playa y de repente encuentra una ventana en el techo y abre la ventana y se ve el mar así, muy bonito, ¿no? O ya vemos otras cosas, vemos otro acantilado, qué sé yo. Entonces se puede ver otras cosas, se puede inferir otras cosas con las ondas gravitacionales. Y que es una técnica muy nueva, digamos. Hay que recordar de que, por ejemplo, telescopios existen desde 1600 y aún no entendemos muchas cosas que vemos con telescopios. Ondas gravitacionales empezó hace 3, 4 años. ¿Pero y cómo es que se detectan ondas gravitacionales? Eso es una técnica que parece ciencia ficción esa cosa. Lo que funciona es por interferometría láser. Entonces apuntan un láser de aquí hacia allá, kilómetros, hay un espejo y regresa. Ajá. Entonces uno sabe la distancia, el láser tiene una velocidad, uno sabe a qué horas, cuánto tiempo le va a tomar ir y venir. Sí, es como medir la velocidad de la luz de esa forma. Exacto. Entonces cuando pasa una onda gravitacional, deforma el espacio-tiempo, entonces la luz va a venir con un pequeñísimo retraso, pero es de 10 a la menos. Ajá, es minúsculo. 20 segundos o algo así. Así es como se detecta el paso de ondas gravitacionales. Pero entonces el paso de luz es como en el mismo satélite y es como que está pasando. No, LIGO está en la Tierra. LIGO está en la Tierra. En la Tierra, sí. De hecho, estaba planeado hacer un detector de segunda generación que era lanzarlo al espacio. Ajá. Porque, digamos, en la Tierra hay mucho ruido, digamos, si pasa un camión, bueno, el experimento está alejado, ¿no? Pero va a haber un terremoto, un temblor y te hace vibrar a la Tierra y a eso ya hay que corregirlo. Pues sí. Entonces LIGO está aquí en la Tierra y son 2 brazotes, así, uno en cada lado, porque tenés que saber en qué dirección pasó la onda gravitacional. Entonces necesitas las dos direcciones. O sea, tiene que ser un detector muy sensible No, es súper sensible. Vos te digo que cuando uno lo lee, es imposible, pero sí lo hace. No. ¿Y desde hace cuánto existe LIGO? LIGO existe desde hace casi 10 años, si no estoy mal. Ya lleva ratito. Pero empiezan a funcionar por fases, digamos. Primero funciona una porción, ¿no? Y empezó a detectar hace aproximadamente 4 o 5 años que ya hizo la primera, creo que fue en el 2017, el primer evento de onda gravitacional, que ya sí confirmado que fue la colisión de 2 agujeros negros. Entonces, como agujeros negros no tienen material como las estrellas de neutrones, por eso no vimos un GRB. O sea, de agujeros negros no esperamos GRB. Pero sí llegó la onda. La onda gravitacional sí llegó. Y o sea, que sea de agujeros negros lo infieren por descarte, porque no vieron GRB, entonces dicen, bueno, fue de agujeros negros. ¿O qué otra evidencia soporta que sea? El perfil de la onda gravitacional. Porque, digamos, te dice la masa del objeto. Entonces hay como que límites, digamos. Si es algo muy grande o con mucha masa, un agujero negro.
Pero la onda gravitacional no varía según la distancia. También. Entonces, o sea, ¿cómo saben, por ejemplo, de que, o sea, me imagino que si fue cerca, puede tener como una onda gravitacional fuerte a que... Sí, pero ahí hay dos cosas que te caracterizan una onda, usualmente la amplitud y la longitud. Ajá. Entonces, esas propiedades son las que te permiten diferenciar entre un agujero negro, una estrella de neutrones. Digamos, igual se propone, no todavía, ondas gravitacionales está muy iniciando, digamos. Ajá. Entonces los detectores todavía no son tan precisos, o sea, de hecho ellos te dicen nada más, se generó una onda gravitacional en esta parte del cielo. No te pueden decir en este punto. Ni a qué distancia. Ni a qué distancia. Y es porque todavía están muy incipientes, digamos. O sea, pero cuando ya tengas más detectores, ahorita ya hay dos, está el LIGO y no me acuerdo cómo se llama el otro. Bueno, ya se puede. Ya se puede hacer como, bueno, vino en este tiempo, a este en este tiempo, viene en tal dirección, ¿no? Ya se va mejorando. Pero pongámosle, la onda gravitacional sería igual de que tener, por ejemplo, dos agujeros que chocan negros pequeños cerca a dos agujeros grandes lejos. No, cambia, porque también en eso tiene que ver el periodo de que da vuelta uno alrededor del otro. Eso está regido por la masa. O sea, son una serie de... No es como solo una lectura, sino son una serie de lecturas. O sea, okay. Un agujero negro, digamos, si el Sol fuese más grande, nosotros daríamos vueltas más rápido alrededor del Sol. Entonces lo mismo pasa con los agujeros. Si son más grandes, dan vuelta más rápido. Entonces como que más... Sí, no, eso es impresionante. Y yo digo que de aquí a 10, 15 años vamos a tener ya ondas gravitacionales así mucho mejor detectadas, y vamos a poder ver más cosas y entender mejor. Ahorita lo que digamos que el tesoro es las ondas gravitacionales primordiales, que son las posteriores al Big Bang, y bueno, así como hay muchas cosas, ¿no? Pero sí está. Pero ¿y cómo así que ondas gravitacionales primordiales? Las primeritas, digamos, así como cuando recién se formó el universo, o sea, todo lo que tiene masa te produce ondas gravitacionales. Nosotros producimos ondas gravitacionales. Son tan débiles que imposible detectarlas, ¿no? Entonces se espera detectar estas ondas gravitacionales de inicios, las primeritas, digamos. ¿Y cómo? Pero es como que, digamos... o sea, sí existe una forma, o sea, teóricamente. Existe una predicción teórica. Entonces eventualmente creemos que se van a llegar a descubrir, como el fondo de microondas, que fue una predicción teórica que alguien dijo, bueno, si venimos de un Big Bang, tiene que haber un remanente ahí de luz. Y si quiere, ¿cómo explicaría ese fondo de microondas? Bueno. ¿Y entonces, cómo fue como la teoría y que se iba a comprobar? Sí, lo que pasa es que la teoría viene de este modelo de Big Bang, y es que el universo se inició, no hay que decir explosión porque no es una explosión como tal, sino que el espacio y el tiempo se empezaron a formar en todos lados, entonces, en todo el punto, ¿no? Entonces, empezaron a crecer. Entonces al inicio el universo era muy denso. Entonces cuando algo es muy denso no puede escapar nada, ni la luz, digamos, no puede escapar la luz. Entonces conforme el universo se expande, empieza a ser menos denso. Entonces va a llegar un punto en el que el universo se vuelve lo que se llama transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Que ya la luz puede pasar. Entonces esa primera luz es lo que es el fondo cósmico de microondas, que no pasó muy cercano al inicio, pasó como 400.000 años después. O sea, el universo tenía 400.000 años cuando se volvió transparente y pudo escapar esta luz. Entonces, teóricamente, si estábamos conscientes, digamos, si el modelo del Big Bang era el más fuerte, tenía que existir esa luz. ¿Cómo se detecta eso? Y esa la detectaron por accidente. O sea, haciendo detecciones de radio, antenas de radio. Y bueno, una antena hay que calibrarla, como todo, ¿no? Entonces de repente empezaron a ver que si le apuntaban al cielo había un ruido, ¿no? Entonces dijeron, puede ser el sol, ¿no? Entonces apuntaron en la noche, había un ruido, ¿no? Entonces dijeron, puede ser la antena, ¿no? Otra antena y había ruido, ¿no? Entonces lo que concluyeron fue que era algo que venía en cualquier dirección del universo. Y ya después confirmaron de que era el fondo cósmico de microondas. ¿Pero cómo se confirma que ese...? Bueno, entonces ahí ya, digamos, ya analizas la señal. Son otros 100 pesos. ya primero detectaban el ruido. Luego algo que fue, digamos, como que así la guinda, el pastel, fue algo que se llama la forma espectral. Y es que se esperaba que esto tuviera una forma muy, muy bien definida, que es la forma de cuerpo negro, que se llama. Y justo, ¿no? Detectaron los puntos y, digamos, la curvita teórica que se esperaba era así, y los datos pasaron prácticamente encima de la curva, ¿no? Así como... ¿Y por qué esa curva demostraba
porque esperábamos un origen térmico, Ajá. entonces tiene que ser algo de una forma térmica. Esperábamos algo de energías muy bajas, Ujú. pues, estas energías más bajísimas que se pueden detectar en el universo. Y de hecho, y esperábamos algo muy lejos y en todas direcciones del universo. Y se hicieron como, o sea, me imagino que se hicieron muchas detecciones alrededor de muchos Sí, lados. digamos, apuntás a todos lados del cielo y en todos lados detectas la misma. Y la misma curva y La todo. misma curva, la misma temperatura, todo. Claro, eso fue en las primeras antenas. Ya más reciente ya se lanzaron satélites. Ajá. Entonces ahí ya se descubrieron un poco de anisotropía, digamos, ya no es tan homogéneo, que también era algo que se esperaba, porque si no, no podíamos explicar cómo hay galaxias hoy. Digamos, si todo hubiera sido homogéneo, así, digamos, planito todo, no hubieran habido puntos con más masa, entonces no hubieran empezado a formarse las galaxias. Entonces necesitábamos que desde el inicio se vieran estas inhomogeneidades, ¿no? Que de hecho, si Julio participa en este podcast, él es experto en eso, él participó en esta misión. ¿Qué le podemos preguntar Entonces a a Julio? él le puedes preguntar esto del fondo cósmico, él es experto. De hecho, si me ve va a decir que estoy blasfemando, pero... No, pero sí. No, pero sí, entonces sí es eso. Esperas homogeneidades porque Wow. estás viendo galaxias. Y de hecho eso también es muy importante para las teorías de formación galáctica. Porque digamos, tenés que predecir que desde que pasó este fondo cósmico de microondas con estas inhomogeneidades, han sucedido las cosas que tienen que haber sucedido para llegar a tener estas galaxias que vemos ahora. Entonces también esa es otra cosa. En astronomía, conforme más lejos miras, estás viendo más jóvenes las cosas. Ujú. Entonces aquí estamos viendo, digamos, entre más lejos mires galaxias, son galaxias más recién nacidas, digamos, jovencitas. Entonces aquí en el fondo cósmico de microondas estás viendo como que la primera luz, o sea, lo más jovencito que era el universo, que pudimos ver. Entonces así es como entendemos de que de este universo jovencito llegamos al universo viejo con estas galaxias, que son las galaxias que vemos aquí cerca, como la nuestra. Wow. Sí, no, eso es así. Sí, suena como bien interesante. Sí, no. Y bueno, este fondo cósmico de microondas ha dado más de un Nobel. Entonces eso algo tiene. Algo tiene bien de algo razón. tiene bien, que ha dado más de un Nobel, sí. Y bueno, y si quiere como regresando a rayos gamma, Ujú. que nos desviamos un poco. Pero pongámosle, tiene después otro artículo en el 2019 que dice, bueno, las restricciones del corrido a lo rojo de estadios de rayos gamma mediante diferentes correlaciones empíricas. Sí, Entonces yo leí el título y dije, bueno, ¿qué es corrido a lo rojo para comenzar? Bueno, sí. Entonces, ¿cómo explicaría? Es que el corrimiento al rojo es una medida de medir distancias. Ajá. Entonces es básicamente el fenómeno de la ambulancia. Que si la ambulancia viene hacia nosotros, oímos un tono de la sirena. Cuando se aleja, oímos otro. Bueno, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Pero, Disfrutado. o sea, digamos, viene una ambulancia y se ve la sirena de cierta manera. Ajá. Porque se está acercando a nosotros. Y se escucha diferente. Cuando se aleja. Digamos, sí, es que ahora ya cuesta ver eso, ¿no? Porque Pero teóricamente ya sí. hay mucho teórico. Sí, eso se llama. Bueno, no efecto teóricamente, Doppler. o sea, realmente. Sí, eso se llama efecto Doppler. Y bueno, entonces con la luz pasa lo mismo. De que si la luz se acerca a nosotros, Ujú. sufre de algo que se llama corrimiento al azul. Y es que es lo siguiente, de que como la fuente va viajando hacia nosotros, entonces sale una onda, ¿no? Si estuviera quieta, un periodo después sale la siguiente onda. Ujú. 2 periodos después sale la siguiente onda, ahí va una tras de otra. Pero como la fuente se está acercando a nosotros, digamos, sale una onda, la siguiente sale más cerca de la primera, Ujú. porque ya se movió la fuente. Entonces los frentes de onda nos llegan más cerca. El espacio entre ondas se va Entre ondas acortando. se va acortando, entonces la energía va aumentando, por eso se llama corrimiento Ah, al azul. ok, ok. Cuando se alejan es lo contrario. Se emite su onda, la siguiente, la fuente está más lejos, entonces nos llega más separado. Entonces a eso le llamamos corrimiento al rojo. Entonces la técnica esta se basa en la expansión del universo. Nosotros, como entendemos el universo ahora, se está expandiendo aceleradamente. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a una galaxia lejana, esta se está expandiendo mucho, se está alejando de nosotros más rápido que una galaxia cercana. Ujú. Entonces, si sabemos a qué velocidad se está yendo de nosotros, podemos saber qué tan lejos está. Y esto es usando la ley de Hubble.
Entonces es eso. Entonces, como la galaxia se está alejando de nosotros, la luz nos llega con un corrimiento al rojo, porque se está alejando. Entonces, si conocemos este corrimiento al rojo, sabemos qué tan rápido se está alejando la galaxia de nosotros. Y si sabemos qué tan rápido se está alejando de nosotros por la expansión del universo, usando la ley de Hubble, sabemos qué tan lejos está. Entonces, es así como en base a este observable, que es el corrimiento al rojo, podemos saber qué tan lejos están los objetos. Y es la técnica que se usa para distancias muy grandes. ¿Y qué tan fiable es? Bastante buena, digamos, para estándares astronómicos, digamos. Así, no, bueno, sí se escucha. Sí, no, es una técnica, digamos, que se basa en muchos descubrimientos. Pues, la ciencia es como una cosa infiere a la otra y la otra infiere a la otra. Una lleva a esta, otra lleva a la otra. Y bueno, el problema es que para medir distancias cercanas, usamos una técnica que se llama espectroscopía, que es básicamente ver el espectro. Entonces, si uno ve el espectro, hay ciertas líneas muy características y si se corren, uno sabe qué tan lejos están. Bueno, en rayos gamma no tenemos líneas, porque es otro proceso, nos viene en continuo nada más. Entonces, de estos destellos no sabemos la distancia, solo sabemos a una pequeña porción que son como el 5% o el 10%. Y sabemos porque vimos en óptico también o en radio, pero no todos los destellos de rayos gamma producen óptico y radio. Entonces la idea de este trabajo era porque todavía estamos con eso, con un alumno, con Wendell, es justo usar unas llamadas correlaciones empíricas, que es básicamente veo que me llega con esta energía, entonces está tan lejos como este destello, ¿no? Agarras destellos que sí sabe la distancia y dices, bueno, este me vino con esta energía y estaba a esta distancia, este con esta energía y estaba a esta distancia. Entonces parece ver de que en función de la energía pico que nos llega, podemos saber qué tan lejos está. Pero sería como una regla de 3. No es bueno, una sencillo. Regla de 3 compleja, pero comparando... Es una correlación porque va dentro del modelo cosmológico. Digamos, el modelo cosmológico es el que te incluye energía oscura, materia oscura y la expansión del universo. Entonces no es tan 1-1 porque la expansión no es lineal, es en función de este modelo cosmológico. Entonces justo es aplicar esto a una muestra grande y ver dónde son mejores estas correlaciones, y de hecho Wendell, su tesis va a ser proponer otra correlación. Y al final, ¿cómo se validan las correlaciones? O sea, digamos, por ejemplo, entiendo que ustedes como que, obviamente para proponerla, la tienen que validar, como, sí. Puede ser, pero hay más de una, como una posibilidad. Sí. Entonces, ¿cómo saben cuál de todas es como...? Es justo lo que estamos estudiando, digamos, lo que hemos encontrado es que una es muy útil para destellos de tal distancia para arriba, y la otra es muy útil para destellos más cercanos, digamos. Entonces eso es lo que hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Entonces son los preliminary results, digamos. Entonces justo, si aquí lo que ha faltado la verdad es tiempo, porque este proyecto está bonito, y no he podido ir al ritmo que yo quisiera porque bueno, hay muchas otras cosas que hacer, pero ahí vamos. Entonces la idea es justo eso, si esta correlación llega a ser más sólida o podemos inferir dónde funciona bien esta correlación. Entonces, por ejemplo, vemos un destello de rayos gamma y no sabemos a qué distancia se originó. Bueno, aplicamos esta correlación y bueno, se originó más o menos a esta distancia. Entonces ya puede ir uno, ¿lo vieron ondas gravitacionales? No. ¿Estaba a la distancia en la que ven las ondas gravitacionales? Sí. Entonces, ¿por qué no se vio? Entonces, como que la idea como ir descartando, ¿no? Como ir descartando. También estos sirven como trazadores de formación estelar. Entonces esperamos que sigan cierto patrón. Entonces todo eso es lo que queremos estudiar después. Pero sí se escucha. Sí, ¿no? es bonito. Pero, y pongámosle todo esto para hacer una correlación, ¿qué tantos datos utilizan? Los más que se puedan. Pero, o sea, esto no lo pueden hacer como en una compu normal. Sí. Pobre compu sufre, pero sí. Pero sí. Porque, digamos, el análisis de datos, que es lo primero que se hace. Primero uno descarga los datos, ¿no? Y después se filtran. Después análisis de datos, que es hacer el ajuste espectral, que es el que nos da todas las propiedades del destello, que no son iguales, como la energía pico, el índice espectral se llama, que es qué tan empinado es. Y todo eso se puede hacer en una laptop normal todavía. Eso sí. Luego el programa, como es iterativo, sí demanda un poco de RAM, digamos, pero... Pero jala.
El problema es si la muestra es muy grande. O bueno, Ajá, depende también. Porque jala, pero ¿cuánto tiempo lleva en jalar? Sí, no es tan tardado. Este en particular no es tan tardado. El que es tardado es la reconstrucción si nos fuéramos a datos de Fermilat, que es más energía. Por ejemplo, digamos, aquí el programa que escribí yo, para analizar 20 objetos te demora unos 20 minutos. Tampoco es tanto, es poquito. El problema es, bueno, también es iterativo, entonces lo hice en módulos y ahí va, ¿no? Tampoco es que yo sea un gran programador, a lo mejor alguien lo hace mejor y queda. Pero funciona. Pero funciona. Sí. Lo importante. Lo importante es que funciona, ¿no? Como el chiste ese de la paloma que da vueltas como helicóptero con la cabeza, así. Pero ¿vuela? Sí, vuela. Pero no es lo óptimo. Y bueno, entonces este no tanto, el que demanda es el que te decía, reducción de datos de Fermilat. Y es porque tiene que pasar muchos filtros, selección, reconstrucción, y por ejemplo ahí producir algo que llamamos curva de luz, que es cómo se comporta el objeto en el tiempo. Te puede llevar 1 día, 2 días de cómputo en una compu exclusiva para eso. Claro, tampoco una supercomputadora, o sea, podríamos hacerlo en una supercomputadora, pero no tenemos. Entonces se puede. Entonces no se puede, pero afortunadamente hace años nos aprobaron un proyecto Digi y ahí pudimos comprar una computadora un poco más poderosa, digamos, una desktop, nada del otro mundo, 16 de RAM, 1 GB de disco y dedicada a esto. Solo a procesar datos. Solo a procesar datos. Entonces el problema que hemos encontrado es el espacio de disco, que sí, se llena súper rápido todo. Sí. Una reducción de un objeto son como 300 gigas. Entonces quiere decir que no podemos hacer 4 objetos a la vez. Sí, tienen que comprar un disco duro por cada proyecto, básicamente. Un disco duro. Entonces lo que hacemos es reducir, luego sacamos los datos finales, y eso sí ya son un poquito. Y borramos todos los demás, ¿no? ¿Lo borran todo? Sí, ya solo dejamos lo ultimito. Pero ¿y si? Reducido. Y si algo hay que hacer otra vez, pues toca. Y si nos ha tocado, así de que... ¿Sí? ¿Cómo? Este objeto, nos faltó el último mes. Ajá. Ni modo. Pero pues no tenemos espacio de disco, ¿no? Bueno, sí, los discos duros, o sea, son baratos, sí, pero todavía no son tan baratos. No son tan baratos. Entonces, pero sí, ahí va el proyecto. No, pero sí, se escucha. Va, y después, bueno, de ahí el otro que tengo es en... bueno, es del 2020. Creo que es el último. Dice, sí. De estudio de actividad del azar con datos de Fermilat, de 10 años e implicaciones para las expectativas de neutrinos TeV. Neutrinos, sí. Entonces, entonces dice, por ejemplo, yo entiendo de qué se trata esto. Dice, deja la posibilidad de explicar las observaciones de IceCube durante periodos de fase activa. Entonces, en el podcast pasado hablamos un poco de IceCube. Sin embargo, empezó a llover y no se escuchaba, entonces lo tuve que quitar. Una lluvia de neutrinos. Entonces lo tuve que quitar, pero no sé, ¿cómo...? Este ya es de este año, entonces, del año pasado, perdón. Sí, ¿Cuál es la historia de este artículo y cómo se relaciona, por ejemplo, con IceCube? Sí, de hecho este está interesante, me gusta porque nació como una tesis de un estudiante que dijimos, nos interesa estudiar algo que se llama qué tan activos son los blazares. Pero como te decía, uno de investigador, pues, el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces, bueno, busquemos un estudiante y que lo lidere, ¿no? que ella lo haga, y de hecho fue Mabel, y que de hecho ahora está estudiando la maestría en UNAM con mi ex asesora. Entonces siguió ahí, le gustó el tema por lo visto. Entonces con un amigo de Italia, con Antonio, él trabaja neutrinos, yo trabajo gamas, y bueno, él es mi gran amigo de cervezas, digamos, y igual un día, creo que sí fue echando las cervezas, deberíamos de trabajar en algo, ¿verdad? Sí, fluye la creatividad. Amigos, pues ya que somos amigos, trabajemos algo, sí. Vale, entonces justo cuando yo recién regresé a Guatemala, pues bueno, creo que parte de la obligación de investigadores formar estudiantes, ¿no? O sea, digamos, creo que es la retribución que uno le hace a la universidad, bueno, cierta retribución, no la única, ¿no? Pero es importante que nosotros asesoremos estudiantes y que salgan con buenos temas y que salgan bien preparados. Entonces yo recién vine a Guatemala y bueno, dije, veamos si hay alguien interesado. Entonces lancé el anuncio, quien quiere trabajar blazares. Se me acercaron 2 personas, bienvenidos. Luego uno decidió seguir otra rama, Mabel sí siguió en astronomía.
hizo sus prácticas y bueno, cuando terminó las prácticas, ¿no te gustó, Mabel? Sí, bueno, pensemos la tesis, bueno, hagamos la tesis. Y así nació. Solo un paréntesis ahí, ellos, esas prácticas son como su EPS. No, es antes, es como en farmacia creo que tienen el EDC. Ajá, ese es su EDC, Ajá, pero ustedes lo hacen más o como menos. en centros de investigación del mismo... El alumno decide, puede hacerlo en investigación, puede hacerlo por ejemplo en física médica, yendo a un hospital y haciendo sus prácticas ahí, ok. puede hacerlo en INSIBUME, hay quienes van a INSIBUME y hacen estudios de sismos. Entonces es una práctica previa a cerrar. Y ella la hizo aquí con... Ella la hizo conmigo y bueno, así surgió. Entonces le dije, mira, pues Antonio tiene esta idea, podemos platicar con él, ver si te interesa, le entramos, ¿no? Y bueno, uno también cuando uno empieza a ser asesor no tiene tanta idea, entonces, o sea, tiene idea, pero los tiempos todavía uno no los mide bien. Entonces, al final resultó que esta tesis era bastante pesada. No era así como que... Demandaba tiempo. Demandaba tiempo. Afortunadamente Mabel trabajó muy bien. Entonces así surgió el trabajar con Antonio, ¿no? Entonces encontramos cosas bonitas, como, bueno, entonces volviendo a lo de IceCube. Entonces IceCube es un detector en el Polo Sur que detecta neutrinos. Ajá. Los neutrinos son partículas de baja interacción. ¿Eso qué quiere decir? Que es difícil detectarlos, porque para detectar algo tiene que interaccionar con un material y así es como los detectamos. Los neutrinos nos vienen de todos lados, de hecho ahorita estamos siendo atravesados por neutrinos y nos enteramos y pasan. Y de hecho una película muy mala de ciencia ficción que se llama 2012, Ajá. que espero que no la hayan visto. No, bueno, si la Dicen vieron, que es buena, ¿no? bueno, pues, a lo mejor es buena, pero teóricamente es... el asesor científico se nota que no tuvieron. Entonces ellos aducen que el Sol emite muchos neutrinos, esto calienta el centro de la Tierra y la Tierra colapsa. Pero bueno, eso no pasa, ¿no? A diferencia de Interestelar, por ejemplo, que ellos se basó en un asesor un científico. premio Nobel de asesor científico, ¿verdad? Que de hecho esa anécdota es bien bonita porque estaba en un meeting y le preguntan me la contó un amigo, ¿no? Que estaba este premio Nobel ahí, Kip Thorne, y le preguntan, mira, qué opinaba del paper que había salido hace un mes, ¿no? Y él dice, no lo he podido leer. Estaba muy ocupado en Hollywood. Estaba muy ocupado en Hollywood. Pero bueno, volviendo al IceCube, ¿no? Entonces, necesitamos un material muy grande. Ajá. Para que interaccionen y los podamos detectar. Digamos, está Kamiokande, que es una mina en Japón, creo que está, que lo que tiene es un detector de agua en la mina. ¿Por qué en una mina? Porque queremos evitar ruido de neutrinos producidos por la atmósfera, por otros lados. Entonces necesitamos material que lo absorba, ¿no? Estos son de baja energía. Pero, o sea, hay un detector dentro de una mina. Pero la mina está cerrada. La mina ya no sirve, digamos. Pero como quedó el hoyo, digamos. Y el detector está abajo. El detector está ahí. ¿Y está abajo porque no quieren detectar neutrinos? Ruido se llama, neutrinos. Por ejemplo, es como que si quisiéramos un lugar con toda la sombra posible del mundo. Entonces nos vamos bajo tierra, ¿no? Ajá. Porque así garantizamos que la luz no entre. Pero entonces lo que queremos detectar está más lejos. ¿Cómo lo que está más lejos es va a más entrar? energético. Más energético, okay. Entonces logra atravesar eso. Y solo detecta cosas con mucha energía, que obviamente no van a estar cerca. Que no van a estar cerca. Ok. Entonces la misma técnica es IceCube. Una gran cantidad de material. El material puede ser agua o puede ser hielo. Uh-huh. Entonces, tecnológicamente construir una piscinota es caro, difícil. Una hielote también, entonces se les ocurrió, bueno, lo planearon y utilizan el hielo del Polo Sur como material. Y ahí metieron los detectores, que es increíble porque es una máquina que tira un chorro de agua hirviendo, y así fue como abrieron los tubos para meter los detectores. ¿Y después lo cerraron? No, se quedan ahí, pero digamos se congelan. No sé cómo estar ahora. Y entonces los detectores están en el hielo del Polo Sur. Ok. Y IceCube lo que ve, digamos, estos de muy alta energía, son los que vienen del Polo Norte. Uh-huh. Porque así lo que atenúa lo que sería el equivalente a la mina sería toda la Tierra. Que es una mina grande. Entonces absorbe todo y solo nos llegan los de muy alta energía. Ajá. Entonces resulta que se han detectado estos neutrinos. Y hasta el 2017 nunca se había detectado un neutrino en coincidencia con otro objeto. Así, ok. O sea, neutrinos siempre se han detectado, pero nunca. Detectado, ¿Y cuál fue este otro objeto? Fue un blazar, un AGN, un LTXS 0506 más 056. Y bueno, entonces ahí fue donde surgió la idea con Antonio, ¿no? Que, bueno, viene de este blazar, será único, que
Y bueno, entonces como IceCube detecta neutrinos, pues no sabemos de qué son. Creemos que los neutrinos se originan en las fases activas de un blazar, que es cuando aumenta su actividad, y es porque se están produciendo algo ahí que se llama procesos hadrónicos. Estos procesos eventualmente se espera que emitan neutrinos. Entonces dijimos, bueno, entonces probablemente tenga que ver con qué tan activos son estos blazares. Estudiemos qué tan activos son. Y ese fue este trabajo. Hicimos una muestra de 38 objetos de Fermi. De nuevo, lo que nos demoró bastante fue la reducción de datos. Pero, o sea, ustedes querían saber cuál era como el fin de todo. Digamos ¿qué es lo que sucede? Si los blazares hubieran sido muy activos, digamos que siempre están activos, esperábamos muchos neutrinos. Okay. Si nunca estuvieran activos, no esperaríamos neutrinos. Okay. Entonces, en función de qué tan activos son, va a ser el número de neutrinos que esperamos. Entonces, lo que esperábamos es que los blazares fueran como 20% activos, 20 y algo, y bueno, nos quedó 23. Está bien, ¿no? Entonces era justo eso, proponer de que los neutrinos se originan en las fases activas, que el blazar no siempre está en fase activa, sino un cuarto del tiempo está en fase activa. Entonces, digamos, con esa expectativa, predecir si es consistente con los neutrinos detectados por IceCube. Entonces, así fue como surgió el trabajo este. Y sí, lo ingresamos el año pasado y afortunadamente el referee ya está casi, esperemos que esta semana no lo acepten. Ya pidió pocas cosas. Y sí, y también me da gusto porque está incluido 2 alumnos. Entonces ya que no se han graduado todavía. Bien, Mabel ya y Anthony también, pero digamos ya... Es un paper bien decente, ¿no? Bueno, ya lo dirá el referee. Pero, y pongámosle, hay más gente como haciendo esto, o sea, porque me imagino que no fue una idea que a mucha gente así como... sí hay más gente, pero de diferentes ángulos. Ajá, entonces, por ejemplo, hay gente que considera otros modelos de producción de neutrinos. Hay otra gente que considera, por ejemplo, otros objetos y así. Pero sí es el único que tiene un estudio con una muestra tan grande. Pero y ahorita lo que toca es como esperar nuevas observaciones de neutrinos y ver si hay... El paso siguiente sería hacer algo que se llama estudio espectral, que es ver cómo se comporta la energía de estas fases. Y es algo que está haciendo un alumno, Miguel. ¿Y por qué? Porque, bueno, entonces ya hicimos cuánto es activo. Entonces ahora veamos si esta fase activa con qué modelo teórico coincide. Entonces eso es lo que viene. Y como te decía, el punch de este es que es una muestra grande, que son casi 40 objetos. Y que no fueron 40 porque los datos de los siguientes ya eran malos, digamos. ¿Pero qué tantos? Cuando usted dice una muestra grande, o sea, dice 40, pues no se ve mucho, pero ¿por qué? Porque es como tan grande. ¿Cuántos datos tiene cada objeto? Lo que pasa es que es difícil porque, digamos, estas son observaciones de 10 años. Entonces lo que te decía que la reducción de datos eran 3 días por objeto. Entonces quiere decir que son 40 objetos por 3 días cada uno, solo la reducción nos llevó 120 días. Y 120 días de una compu. De una compu procesando, digamos. O a veces pudo haber sido más menos, por ahí, ¿no? Y tal vez por eso es que casi nadie le entraba, ¿no? porque es dejar tu compu, sí, dejar la compu ahí y luego hacer todo el análisis, toda la reducción. Y aparecieron otras cosas, como algo que se llama Blazar Sequence, que es una aparente correlación entre energía y flujo, que apareció acá también. Entonces, la ventaja, eso es lo bueno, ¿no? Que de este trabajo aparecen cosas para seguir. Para más trabajos. Para más trabajos. Y sí, a mí me gustó y también, como fue en parte gracias a Digi, lo ingresamos a una revista de Open Access, entonces va a ser Open Access el artículo. Sí, que eso es algo raro, que casi todos los artículos que usted tenía eran Open Access. Yo así como, ahora no tengo que utilizar Cypher. Sí. Entonces, la idea es esa, ¿no? Pero es otra cosa, que no solo fue Digi, o sea, también está Digi, bueno, Brasil, Argentina, Italia. Pero ¿y por qué tanta gente para esta colaboración? Digamos, lo que nos requirió de gente es el cómputo. Digamos, aquí también, como te decía, siempre hay que validar. Entonces, dos personas, al menos 3 personas independientes tienen que obtener los mismos resultados. En sus diferentes programas, por decirlo así. En sus diferentes programas. O sea, yo hice mi programa, Manuel hizo el suyo,
Mabel hizo el suyo y bueno, vimos los tres. Y siempre es así, siempre cada quien hace el suyo, no está todavía como eso muy estandarizado. Digamos, la primera vez sí, ya si vimos que uno funciona, pues ya, solo ese, ¿no? Ajá. Porque, digamos, pero para creer que tu programa esté dando bien, hay dos métodos. Una es reproducir algo ya publicado, pero como aquí no había nada publicado, o que varios equipos diferentes obtengan lo mismo. Uh-huh. Entonces esa vez lo hicimos así, 3 personas diferentes hicimos un programa y los 3 llegamos a lo mismo. Lo hicimos solo para un objeto, digamos. Uh-huh. Para que fuera rápido. Para que fuera rápido. Y luego viene todo el análisis estadístico, las distribuciones y todo eso. Uh-huh. Validar que los datos estén bien, la redacción. Luego Antonio y Ankur son los fuertes en neutrinos, entonces ellos entraron a la parte de neutrinos y así fue como lo armamos, ¿no? Y así surgió a mí me gusta. ¿Cuánto tiempo llevó? Este fue algo largo, pero de nuevo también creo que fue por falta de tiempo. Digamos, tuvimos los resultados desde el año pasado, como por marzo ya los teníamos. Ajá. Pero no teníamos el tiempo de sentarnos y, bueno, démosle muerte al artículo. ¿Y eso como cuánto tiempo? ¿Un mes, más o menos? Eso nos llevó un mes, un poquito más. Netamente, centrándose en un proyecto. Ahí, nos sentábamos en llamadas de 5 o 6 horas para discutir los resultados, la redacción, cómo iba a estructurarse. Y sí, tuvimos... Porque yo siempre decía, bueno, lo hacemos en Semana Santa. Llegaba Semana Santa y tenía 1000 cosas que hacer, ¿no? Entonces, no me va a dar tiempo en Semana Santa. Bueno, lo hacemos en julio. Y en julio, pues, me iba de estancia o había un congreso o qué sé yo. Entonces, sí fue como en septiembre que dijimos, no, bueno... Ya también ya nos tenía así como... Esa como picazón que uno no se puede rascar. No, ya como, ya. Entonces, sí, nos sentamos como un mes a trabajarle así fuerte. Pues lo ingresamos y la primera respuesta fue, pedía muchas cosas pero nada del otro mundo, y la segunda pues ya solo nos pidió un cambio, entonces yo asumo que esta tercera ya va a ser ya, ¿no? Así como aceptado, ¿no? Espero, ¿no? pero sí, ¿no? Me gustó bueno, en general me gustan los artículos, digo, pues de plano, ¿no? Si no los hubiera hecho. Sí me han gustado, pero en particular me gusta porque ya incluye antiguos estudiantes, incluye amigos, y bueno, y en una revista Open Access, que es la revista mexicana, y que yo también, pese a que hice toda mi formación en México, nunca había publicado en la revista mexicana. Ah, de verdad. Entonces era así como, bueno, y también me falta publicar aquí en Guate. ¿Nunca publicaba en Digi? Digi no. Pero si no tiene un buen, ¿cómo se llama? Sí lo he pensado, pero todavía no, digamos... Es que igual, no sé, Digi no tiene, o sea, Digi ni siquiera tiene un nicho, por decirlo así, porque cualquier publicación que sea, no es como una revista de astronomía, por ejemplo. Sí, eso y bueno, pero también eventualmente lo voy a hacer, publicar algo en Guatemala. De hecho, ahorita hay uno que vamos a publicar en la revista hondureña de física, que es de física, es centroamericana. Uh-huh. Y de hecho va a ser el EPS de un alumno, o sea que él tiene que liderar ese trabajo. Y bueno, y después sí espero publicar alguno en Digi, o no sé si hay otra revista aquí en Guatemala, pero sí, no había publicado en México, entonces dije no. Pero entonces los EPS de física son EPS de investigación. Si no estoy mal, sería el primero en investigación. ¿Y de ahí qué hace un EPS de física? ¿O a dónde se va? Lo han hecho en INSIBUME, varios lo han hecho en INSIBUME, en hospitales de física médica también, así como las prácticas. Entonces sí, esos son los que han hecho antes. Pero ahora ya está la posibilidad. En docencia también en docencia, alguien, Luchi, lo hizo en docencia, digamos, docencia de la física. Y ahora pues mi estudiante me preguntó, yo le dije que yo no sabía, entonces contactó a las autoridades y aparentemente sí le van a dejar hacer el EPS conmigo. Entonces es un proyecto de 600 horas, si no estoy mal, entonces... Tiene que salir algo. La idea es un artículo ingresado, no es aceptado. Un montón de tiempo. Sí, pero es un artículo ingresado, no aceptado porque... Más correcciones. Las correcciones se pueden demorar mucho. Y la idea es que se gradúe. Y que él quiere seguir un posgrado fuera y su promedio no es tan bueno. Entonces lo que le han recomendado varios investigadores es que publique. Entonces la idea, él está en otro proyecto también, entonces la idea sería que cuando él se gradúe salga con 2 publicaciones.
Una en un grupo que estamos con un amigo de Honduras, justo con Brian, que estamos estudiando blazares periódicos y que estamos proponiendo que en lugar de un agujero negro tienen 2. Y que ese me gusta también porque es una colaboración meramente centroamericana. Estamos solo gente de Guatemala y Honduras. Y el artículo está saliendo bonito, me está gustando. Ojalá lo tengamos pronto. Y saldría en este otro que él le va a tocar. Así que le va a tocar lo pesado. Y si quiere como, bueno, ya que tocó el tema, ¿cómo ve usted ese tema de ahorita quererse ir a estudiar afuera? O sea, pongámosle el que se quiere ir con todo esto de COVID. Sí. ¿Cómo? Tiene pros y contras. O sea, tengo un par de estudiantes que lo bueno, ellos van a ir a UNAM y el propedéutico es en línea. Entonces ya no tienen que ir a México a hacer el curso propedéutico. Lo van a hacer en línea, lo pueden hacer en sus países. Y si lo ganan, ya ingresan a UNAM y con beca. Pero se van, o sea, si se van físicamente a UNAM. Ahorita no, pero la idea es que, digamos, ellos están haciendo el propedéutico ahorita. Es alguien de El Salvador, Alexis. Y lo va a empezar en marzo, son 3 meses, marzo, abril, mayo. Termina en mayo, en junio le dirán si sí o si no y empezaría en julio, agosto. Si las cosas están bien, tiene que ir a México. Aunque se me hace que sí va a tener que ir, porque para la beca, bueno, sí es aceptado. Para la beca le piden la visa y para la visa pues tiene que ir. Sí. Entonces igual un amigo también, él se fue a Simestave, él hace física de partículas, Emilio, él sí tuvo que ir a México, él empezó en diciembre, empezó en noviembre y tuvo que ir a México por lo de la visa, porque sin la visa no tiene la beca, entonces sí se tuvo que ir y a encerrarse en un departamento en México porque el Simestave no está cerrado, pero al menos México ya está vacunando. Luego tengo una amiga, una ex estudiante, Nayansi, que se fue a Italia y se fue, y digamos, ella empezó el programa el mes pasado. O sea, ahorita se acaba de ir. Ahorita se acaba de ir a Italia. A sacarnos maestría. Maestría en física médica, sí. Ah, qué cool. Y creo que eran 14 días de cuarentena, en el cual no podía ni salir. Y ahorita creo que está recibiendo las clases desde su... En línea. En línea. Solo que en Italia. Pero allá. O sea, sí la hicieron ir. Y la idea es que, bueno, digamos, ahora que ya están vacunando, que la curva ya va descendiendo, entonces, digamos, las predicciones son que el otro año ya va a ser presencial. Entonces, sí, digamos, tiene pros y contras. El contra es que no interacciona con sus compañeros ni con sus docentes. Digamos, no es lo mismo ver al estudiante ahí que ver una cámara o... Sí, todo fluye más. Sí, porque por ejemplo mis estudiantes no ponen la cámara, entonces... Ah, de verdad. Va a ser el primer grupo que yo no voy a ver... Que no va a conocer. No voy a conocer, por saludar en la calle, ahorita digo, sin saber. Porque sí, hacen preguntas, los escucho, y hacen buenas preguntas y todo. Pero son solo entes existiendo. Pero digamos, son preguntas que me llegan... porque yo tampoco estoy viendo el monitor, porque yo uso una tablet para dar la clase. Entonces estoy viendo la tablet, digamos, no veo al grupo. Bueno, para el examen probablemente sí les pida cámara, vamos a ver, depende. Si veo que copiaron, pues ni modo, voy a tener que pedir cámara. Ahora si veo que no, pues no. Pero sí, esos son los contras, ¿verdad? Que, por ejemplo, varios de mis compañeros son ahora mis colaboradores, ¿no? Y son porque nos veíamos en las clases. Uno ahí es donde ve quién trabaja, quién no, digamos. Por eso es que, digamos, en un posgrado, al menos en los de astronomía, el profesor llegaba y dejaba el examen y se iba. Y cada quien hacía, y todos en el mismo salón y nadie se copiaba, nadie, pero ni siquiera nos dirigíamos la mirada, ¿no? Y es porque son tus futuros colegas, ¿no? Entonces si miras que alguien copia, decir, con este no trabajo, ¿verdad? Porque es un buen punto. Porque pues, es alguien que no es ético, va a chafiar datos, va, qué sé yo, así como a ajustar el resultado con tal que le quede. Entonces, en los posgrados, al menos en los que yo estuve, nadie nos cuidaba en los exámenes, pero nadie se copiaba. O sea, ya son, bueno, dirán que no, ya son adultos. Ya son adultos, estás en un posgrado donde, pues obviamente estás porque te gusta. Y sí, incluso las tareas, ¿no? Si bien las hacíamos en el mismo salón, nunca nos copiábamos así, y a veces ni nos creíamos. A ver, ¿cómo hiciste el 3? A mí me quedó esto, no, a mí me quedó esto. Mira, yo lo hice así, bueno, cada quien. Y nada que yo voy a ver eso sí otro. pasa, que es como, yo tengo razón. No, así como, bueno, yo entiendo y al final los dos malos. Al final todos malos, hacer eso. Sí, pero cabal, ¿no? Entonces, tristemente, antes en física, igual, cuando estoy en la licenciatura, no nos cuidaban en los exámenes, no nos dejaban. E igual nadie copiaba.
Pero ahora tristemente he escuchado de casos de que sí han habido gente copiando. Entonces, los tiempos cambian, ¿no? Pero, entonces sí. Pero sí, digamos, en ese sentido, pues, está los pros y contras, ¿no? De los posgrados ahora. El pro es que puedes aplicar desde tu casa sin necesidad de ir al país. Y el contra es que uno no puede interaccionar con sus compañeros. Bueno, y uno también quiere ir al país, ¿no? Es como lo bonito. Sí, es una experiencia. Ajá, es más por la experiencia, sí, porque para aprender uno podría literalmente en su casa todo. Sí, aunque claro, hay que tener presente de que uno va a estudiar y no a vacacionar. Sí. Entonces no es lo mismo cuando uno va de paseo y así con su plan de vamos a ir a la playa, vamos a ir al cerro. Pero sí. Sí, entonces o ponerle la nostalgia, ¿no? Que a veces hay el cumpleaños de tu familia o algún amigo y te mandan las fotos y uno así como, bueno, ni modo, estoy estudiando. Pero claro, uno hace amigos y se vuelven tu familia, digamos, porque las vacaciones la pasa uno con sus compañeros de posgrado. Entonces eso es algo que se pierde ahora al estar cada quien en su cuarto, ¿no? Sí. Entonces, sí, porque digamos en Brasil y en México mi familia eran mis compañeros. Sí, pasaban ¿no? todo el tiempo juntos. Sí, que el Día de Muertos pues hagamos algo, ¿no? De hecho hacíamos fiambre con los amigos allá. Hacíamos fiambre el 1 de Muertos con Eduardo Rubio y Lisette y Bárbara y gente que estaba en México. Ellas son biólogas. Entonces venía el 1 de noviembre, hagamos fiambre. E invitábamos a los amigos mexicanos y todo. Era interesante. En Brasil también, ¿no? Las fiestas, pues, con los compañeros, ¿no? Porque igual todos sin familia, todos ahí. Sí, todos abandonados. Sí, entonces, sí, eso es parte de los nexos que uno hace en los posgrados, que ahora, pues, probablemente no sean tan fuertes. O tal vez sí, ¿verdad? Porque ya ustedes, las nuevas generaciones, pues, ya tienen otras maneras de comunicarse, ¿no? Yo siento que seguimos siendo iguales, ¿no? Yo no sé, pero por ejemplo, pues qué sé yo no soy tanto de redes sociales y eso, ¿no? Y a las nuevas generaciones pues ya por ahí se conocen, se platican y bueno, yo las uso muy poco, digamos, y bueno, no sé, pero... Pues que creo que también usted está un poco más ocupado que yo, por ejemplo. Bueno, sí, bastante no sé. más ocupado, diría yo. Sí, no sé, pero sí, también eso es buen punto, digamos, uno el poco tiempo libre que le queda libre, así pues, o para un pasatiempo, o para ver a la familia, o para dormir, que a veces hay que dormir. Por ejemplo, ayer fue el primer fin de semana del año que no trabajé, pero ¿de verdad? porque ya no daba. ¿Y qué fue? ¿Descanso? Ya el cuerpo no daba. ¿Dormir todo el día o de paseo? El sábado me quedé en casa, hice un poco de ejercicio, entonces estaba muerto, así fundido. Digamos, he perdido práctica de hacer ejercicio, entonces salí a trotar un poquito y quedé así como casi que deshidratado y todo. Entonces dormí, pinté un poco, que me gusta pintar, y me puse a empezar un nuevo cuadro y bueno, se me fue el día. ¿Y qué pinta? O sea, pinta... Óleo. Pero... ¿Galaxias? No. Libre. Paisajes, sí. Ah. Sí, bueno, tampoco es que llevo solo 4 o 5 cuadros. 4, este es mi quinto. Hice un bodegón, una pera, un barquito y un paisaje. ¿Desestresa? Sí, desestresa. Y ayer que, bueno, en la casa tuvimos que cambiar algo porque se arruinó. Y eso se me llevó el día. Y en la tarde, la verdad... Madre, ya son las 6 de la tarde. Sí, y el cuerpo ya así como, mejor descanso hoy. Y hasta hoy en la mañana me puse a contestar unos correos que tenía que contestar, pero sí pasa. Sí, tal vez eso, que sí, ahora... Y también uno es menos eficiente con los años. Ya uno va perdiendo ciertas capacidades, entonces ya uno es menos eficiente. ¿Pero cuántos tiene usted ahorita? 39. Ah, usted está súper joven. Digamos, hay cosas en las que uno es más eficiente. Por ejemplo, programar ahora soy más eficiente. Pero hay otras en las que soy menos eficiente, como revisar documentos. Ahora me lleva más tiempo revisar documentos, así leer, corregir. Me lleva más tiempo que antes. Pero programar me lleva menos. Como que también uno se vuelve más simplista, ¿no? Ahora un correo antes contestaba así, ahora solo sí, no, gracias. Sí, eso es bien raro. Hay gente que contesta sus correos. Uno les escribe y es como, va. Sí, pero es por tiempo, ¿verdad? Como que, sí, excelente. Ya, nos vemos. Y que se van llamadas también. Sí. Y cansa, esas videoconferencias cansan.
Sí, hay días que tengo 4 o 5 y ya después ya se levanta uno con las palmas y todo. Sí, ¿no? Cansa. Y que digamos, cuando uno está presencial, pues al menos te paras y vas a la oficina y regresas. Pero ahí en el escritorio, ahí van las llamadas una tras otra, que uno tiene que terminar una. Perdón, me desconecto porque tengo otra y así. Y pongámoslo acá, ¿cree que la escuela regrese a presencial este año? Yo este año lo veo difícil. Hasta el otro. Sí, probablemente hasta el otro. Y ya como va la vacunación, que no va. Como va la vacunación, que no va. Habrá que evaluar a inicios del otro año porque sí, no tenemos las facilidades como para tomar esos riesgos, ¿no? Bueno, el transporte público no es tan eficiente. Sí. La universidad pues está sobrepoblada. Entonces sí. O sea, va a ser un año complicado todavía. Un año complicado y el otro probablemente. Sí, no sé, yo no recomendaría. Hay que seguir cuidándonos, ¿no? Sí, luego la gente parece que cree que ya pasó, ¿no? Y no para nada. Pero, no, pero sí. Pero bueno. No, pero está bien, muchas gracias. No, Rodrigo, por haberte venido. No, al contrario, gracias por la invitación. Sí, y bueno, y algo que no dije al principio que se me olvidó es que vamos a hacer una temporada de... Ah, sí, qué emocionante. Sí, bueno, no sé cómo sería una temporada de astro, porque no netamente es astronomía, o sea, sí pero... El espacio. ¿Sí? Una temporada del espacio. Perfecto, sí, no. Entonces, bueno, van a haber más gente, igual todos de Guate, solo que están un poco más lejos. Sí, pero no astronómicamente Ajá. lejos. Entonces, bueno, y Rodrigo la acaba de inaugurar. Poner ahí a ver, ojalá no se aburran y sigan los otros. No, pero sí, entonces, muchas gracias, doctor, por haber venido. No, al contrario, David, gracias por la invitación. No, y ya sabe, siempre es bienvenido. Tal vez. Gracias. Entonces, bueno, gracias a los que nos estaban escuchando y bueno, un abrazo. Hasta luego. Y bueno, eso sería. No, pues gracias.